Una señal de que el riesgo es bajo es que el paciente te lo cuente y le dé miedo, porque cuando ya no le da miedo hacerlo es porque lo han estado pensando durante mucho tiempo. Tampoco estamos educados emocionalmente, toda la sociedad, para saber cómo actuar ante una persona que pues verbaliza que se quiere suicidar o que se quiere quitar la vida. La población general, ¿no? Cualquier persona que verbaliza eso, entiendo que asusta. Y eso, pues, de alguna forma, cuando la persona que lo ha verbalizado, que es una forma que tiene de pedir ayuda, ha visto que la reacción ha sido de susto, también puede hacerle aislarse más, ¿no? Luego, por ejemplo, si nos encontráramos en una situación de un riesgo inminente, o sea, si nos ojalá nunca tengamos que vivirlo a nadie, ¿no? Pero si nos encontramos en una situación de riesgo, que estamos viendo a una persona que lo está intentando, el 112, por ejemplo. El suicidio es el escape que encuentra una persona que lleva durante mucho tiempo sufriendo. Uno y uno. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo más de nuestro podcast de Free or God, Going Live. Y hoy vamos a hablar de algo incómodo, necesario y real. Vamos a hablar del suicidio, no para asustarnos, sino para que sepamos cómo detectarlo, cómo prevenirlo y cómo acompañarlo. Porque sí, porque el suicidio se puede prevenir y hablar de ello es una de las formas de prevenirlo y de cuidar la vida. Hoy nos acompaña María Isabel, psicóloga clínica con años de experiencia acompañando a personas en crisis profundas. Muy buenas, María Isabel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas. Nada, muy bien. Gracias por contar conmigo. Bueno, es un placer y es un tema muy difícil para hablar y bueno, creo que hacerlo con una persona como tú que tiene experiencia en este campo, de este tipo de crisis profunda, está bastante bien que nos puedas abrir un poco los ojos al mundo, que creo que es un tema muy tabú. Bueno, pues así, rompiendo Sí, un poco el totalmente. silencio, ¿por qué crees que sigue siendo tan difícil hablar del suicidio? Pues en primer lugar porque históricamente ha sido siempre un tema tabú, o sea, es algo de lo que no se ha hablado. E incluso en ocasiones, pues cuando antes se suicidaba la gente no se decía cuál era la causa. Es de, pues, ha fallecido. Incluso yo en ocasiones me he encontrado en consulta personas que se han enterado muchos años después de que a lo mejor familiares suyos han suicidado. Es decir, es un tema que, pues, quien ha muerto de cáncer o quien ha muerto por lo que la causa que sea, no se ha ocultado nunca, si se ha conocido la causa, pero con el suicidio sí ha pasado históricamente que era algo que se tapaba. Luego también en muchas ocasiones las personas tienen como miedo al juicio, miedo un poco a ser rechazados, por ello, también porque es un tema tabú, que yo creo que hay como muchos mitos y muchos prejuicios, y eso hace que de alguna forma no se atrevan. Y esto lo uno también con, en muchas ocasiones, la incomodidad que genera que alguien lo comparta para la persona que lo recibe, ¿no? O sea, tampoco estamos educados emocionalmente, toda la sociedad, para saber cómo actuar ante una persona que pues verbaliza que se quiere suicidar o que se quiere quitar la vida. Incluso, por ejemplo, yo reconozco que al principio de estudiar y todo son como los pacientes que más miedo dan, ¿no? Me dices una persona, ¿y qué hago? ¿Qué le digo? O sea, no tenemos educación, ni sabemos cómo le podemos ayudar, cómo no le podemos ayudar, qué cosas decir, qué cosas no decir, para poder ayudar a una persona que lo verbaliza. Entonces, al final, esto hace que no queramos hablar de ello. Pues es difícil porque muchas veces las personas, tenemos gente alrededor, hay personas que igual sí que lo verbalizan porque tienen esos pensamientos, pero ¿y las personas que no lo llegan a verbalizar? ¿Cómo realmente podemos ver que, que igual están sufriendo ese episodio o tienen esas ideas? Porque Pues imagino es que no verdad será que de alguna fácil. manera...
No, lo que pasa es que al final es algo que no ocurre de repente, ¿no? O sea, al final el suicidio es el escape que encuentra una persona que lleva durante mucho tiempo sufriendo por distintas causas y distintos motivos y es un poco la salida que encuentra a su sufrimiento y a su dolor. Entonces hay distintas señales que a veces pueden ser verbales, pues porque, por ejemplo, la persona pues nos verbaliza pues que no puede más, que no soporta lo que le está pasando, que quiere que todo acabe. Este tipo de verbalizaciones pues son al final señales que nos ayudan a detectar si alguien está sufriendo. También hay, por ejemplo, en ocasiones cambian la conducta, por ejemplo, si cambian rutinas, su estado de ánimo fluctúa un montón, si, por ejemplo, también pues pierden el interés por actividades o por cosas que antes les gustaban, pues yo qué sé, si les gustaba el deporte o les gustaba salir o la música y de repente dejan de hacer ese tipo de actividades, son al final señales que nos dan pistas de que la persona está haciendo cambios y esos cambios pueden ser señal de que detrás hay algo, un sufrimiento probablemente. Luego también hay conductas, pues digamos, más notorias, ¿no? Que puede ser, pues a lo mejor el que se despida de forma inusual, que lo veamos escribir cartas a personas importantes o, por ejemplo, regalar cosas súper importantes, objetos que tienen un valor importante para ellos sin ningún motivo. Este tipo de cosas son como señales mucho más evidentes de que algo puede estar pasando. También, por ejemplo, si vemos u observamos que la persona está haciendo búsquedas, pues por ejemplo ahora con los móviles, ¿no? Se puede ver como métodos o si vemos que de repente está adquiriendo cosas, pues o bien para la familia, para cuando yo no esté, que no les falte de nada. O bien adquiriendo cosas, el método para hacerlo, ¿no? Pues o pastillas o un poco el método que haya elegido. Y, y también, pues, otros indicios, también puede ser, por ejemplo, que hagan el testamento o este tipo de cosas, son indicios. Y luego también hay factores, digamos, más personales que están más relacionados, pues, con tener a lo mejor antecedentes de intentos de suicidio, por ejemplo, el hecho de haber tenido algún intento o alguna idea previamente, tener el diagnóstico de algún trastorno mental o algún trastorno emocional, tener algún tipo de pérdida reciente, duelo, ruptura sentimental, diagnóstico de alguna enfermedad o también conocer que pues, tiene alguna experiencia traumática que no ha sido resuelta, por ejemplo. Bueno, me ha hecho una de las cosas que has comentado, que hay varios mitos, y es verdad que quien habla de suicidio nunca lo hace, o es un mito muy común muchas veces que se suele decir, "Buah, pues me voy a suicidar y tal, como que quiere alarmar para llamar la atención y luego pues no lo hace, o es simplemente un mito que hay por ahí y sí que se llega a... Realmente es un mito porque realmente cuando las personas lo verbalizan y yo que he trabajado con ellas, con personas que han verbalizado la ideación o la intención de quitarse la vida, lo dicen un poco por ayuda. O sea, es una manera de pedir ayuda. Claro que hay un pequeño porcentaje de personas que lo puede hacer por llamar la atención, pero es ínfimo ese porcentaje y realmente es un mito porque las personas que realmente se atreven a verbalizarlo o tienen ese apoyo o esas habilidades para poder verbalizarlo, lo que están haciendo es pedir ayuda. O sea, es una llamada de socorro total. O sea, yo, de las personas que he tenido en riesgo de suicidio, un total del 100% lo han verbalizado que lo harían. Y porque al final también nosotros a nivel clínico, cuando una persona verbaliza que tiene pensamientos de ese tipo, tenemos que evaluar el riesgo. Entonces les tenemos que preguntar si han pensado cómo hacerlo, si han pensado dónde, cuándo, y la persona te habla. Si lo tiene claro, te lo dice. Pues he pensado así, he pensado así, o no. Te dice, no, no lo he pensado, me asusta la idea, pero es algo que pasa por mi cabeza. Entonces al final, no. O sea, es una llamada de ayuda y de socorro. Bueno, bueno, he venido un poco con los deberes hechos, quería también darte ahí un poco de datos y nada, simplemente eh, tengo aquí apuntado que es la primera causa de muerte externa en España, por encima de los accidentes de tráfico. Más de 4.000 personas se suicidan en España al año. A nivel mundial, más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año, según la OMS. Cada día se suicidan más de 11 personas en España y por cada suicidio consumado hay entre 20 y 25 intentos.
Em, ¿qué edades son las que más afectan, son más afectadas? ¿Qué grupo de personas se puede decir? ¿Más adolescentes, más adultos, más hombres, más mujeres? Pues se distribuye de una forma un poco irregular. Digamos que hay una de las edades que ha aumentado muchísimo en los últimos años, y para eso también se han hecho muchas campañas de prevención, que es entre adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años. Por eso también es una, pues bueno, en la Comunidad Valenciana se hizo un programa en el que pude participar para hacer prevención en los institutos. También, después también ha sido algo demandado por parte de los profesores, ¿no? De cómo gestionar ese tipo de situaciones en colegios e institutos, etcétera. Este año, por ejemplo, estuve en un instituto de Alacuas haciendo un taller. Para el CEFIRE, que es el Centro de Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad Valenciana, también me pidieron otro de lo mismo el año pasado. Y después hay otra franja también, que es de hombres mayores de 65 años, que son digamos, las edades o las franjas de edades donde más han aumentado y que se ven más afectadas. Y luego también hay diferencias entre hombres y mujeres, porque se tienen datos de que las mujeres tienen más intentos, pero los hombres lo consuman más. Es decir, los intentos de las mujeres al final no se llevan a cabo, probablemente porque también hay una diferencia de los métodos elegidos por hombres y mujeres. Los de los hombres suelen ser métodos más, digamos, violentos y por lo tanto son más letales y por ello lo consuman más. Wow. Me están dando ahí todos los datos y me estoy quedando un poco alucinado porque sí que Mareado. realmente lo de los adolescentes, que bueno, que está ahí a la vuelta, ¿sabes? Los chicos, hace pocos años hubo como un boom en donde los niños era como muy, era como, ¿cómo le diría? Si la gente empezaba suicidios, los niños se tenían que suicidar, niños o adolescentes. No sé si era aquí o estaba en Estados Unidos o... Había eh, un juego. sí, que se hizo súper popular. Estoy un poco perdido de eso, pero ahora me has comentado, al comentar estos datos, me ha venido a la mente. O sea que al final se Sí, empuja. era un juego que consistía, o sea, era como que te iban diciendo cada día retos, y esos retos empezaban con pequeñas autolesiones, pues hacerte cortes, hacerte empezar por pequeñas autolesiones, y el juego final, el reto último, y tenías que pues hacerte fotos y mandarlas y todo esto, y el reto último era quitarte la vida. A ver hasta qué punto las Esa era la cabezas, última prueba del juego. hasta qué punto se puede manipular a las personas a que lleguen a hacer, a consumarlo. O sea, porque parece que sea un juego y luego es simplemente es tu vida lo que estás perdiendo. Totalmente, sí. Y que Em, luego, por ejemplo, yo he tenido adolescentes en consulta con autolesiones y tal, que te cuentan que los animan otros compañeros, ¿no? De yo me autolesiono, pruébalo, seguro que te va muy bien, a mí me funciona, me calma y al final, o sea, también es como entre ellos se animan a hacerlo. bueno, al final es que las relaciones cuando somos adolescentes, bueno, yo fui adolescente hace tiempo, pero sí que es verdad que confiamos más en las personas externas que, por ejemplo, en la familia, y quizás eso Sí. sea más difícil hablar con un adulto que con... Sí, 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 sí. Y bueno, que al final el grupo de iguales en la adolescencia es el que cobra mayor, pues más que los maestros, los padres o cualquier otro referente de nuestra vida. Cuando somos adolescentes, el grupo de iguales es el grupo que para nosotros es más importante y más referencia. Por eso también es muy importante. Y yo creo que en esto, claro, todavía no se tienen muchísimos estudios, pero la influencia de, por ejemplo, las redes sociales para esto es crucial, porque es que también hay grupos de WhatsApp, de Telegram, que incidan a ello. Bueno, Entonces, que no haya, por ejemplo, un control de ello por parte de a lo mejor los padres o tutores de los menores, o que tengan acceso a este tipo de información cuando todavía no tienen un sentido muy crítico, ni un desarrollo emocional, ni una madurez suficiente pues, para ver si eso es algo que les puede convenir o no, o, por ejemplo, les pilla en un momento vulnerable de su vida, pues es un riesgo muy,
vamos, muy, muy jodido. Mm. Hemos hablado, bueno, has comentado lo de los hombres mayores de 65 años. ¿A qué se puede deber esos suicidios? ¿Por qué ese grupo de edad, porque se acaban de jubilar o porque han perdido un poco eh, la Realmente el alegría de... suicidio no tiene una única causa, no tiene una única causa, puede ser de un montón de factores, pero sí que coincide un pelín con la edad con la que dejan de ser, digamos, productivos socialmente, ¿no? Y también, o sea, el rol del hombre en la sociedad históricamente ha sido el de trabajar. Entonces, en el momento dejan de hacerlo, pues si no tienen, por ejemplo, a lo largo de su vida no han cultivado otro tipo de inquietudes, otro tipo de cosas, pues la verdad que es una edad de riesgo. Y luego también, por ejemplo, en muchas ocasiones influye la parte de la soledad o del aislamiento, ¿no? Porque pues a esas edades, si por ejemplo han tenido hijos y los hijos han hecho su vida y los amigos, según en qué etapa o edad se encuentren también, pues puede influir también a esta tasa. Bueno, sí, da un poquito de pena porque sí que es verdad que la mayoría de los hombres, a lo que se está comentando, se han pasado toda la vida trabajando, no han creado otras inquietudes y luego pues no saben lo que hacer, no saben cómo enfrentarse al mundo. Eh, ¿Se puede decir que la depresión es uno de los factores más altos por los que la gente intenta suicidarse? ¿O hay otros factores que no se ven? Pues digamos que, como te he dicho antes, no se puede explicar por un único factor. Hay un montón de factores que influyen. Es verdad que la depresión es pues uno de los más importantes, pero eso no significa que todas las personas que tienen depresión se suiciden ni todos los suicidios vengan de personas que tienen depresión. O sea, evidentemente la depresión es uno de los factores que, por supuesto, influye, pero puede ser cualquier, pues por ejemplo, tener otros tipos de trastornos, como pueden ser pues trastornos mentales graves, como esquizofrenia, depresión, trastorno, o sea, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar. También puede haber otros factores más ambientales, ¿no? Pues el estar aislado, el que haya habido pues alguna situación de violencia, abuso o bullying, por ejemplo, también la pérdida de algo importante, ya sea pues la pérdida del empleo, también a lo mejor tener problemas económicos, enfrentar algún tipo de problema legal o judicial, el fallecimiento de algún ser querido, por ejemplo, también puede influir. Esto también sería un factor más, digamos, psicológico y ambiental. Luego también pues situaciones estresantes, ¿no? Pues el experimentar, estar pues transitando por una enfermedad, pues una crisis vital, de un momento de cambios en nuestra vida que no sabemos cómo afrontar. Y luego también hay una serie de factores más biológicos, que pues algunos de ellos son alteraciones bioquímicas, que por ejemplo una disminución de la serotonina, que eso también es una de las principales causas y consecuencias de tener una depresión influye y también pues la predisposición genética que de alguna forma tenemos todo el mundo a desarrollar determinadas enfermedades y esto también. Y otro factor que puede influir en ocasiones también puede ser el consumo de sustancias. Por ejemplo, no porque el consumo nos lleve al suicidio, sino que pues si esto cursa con otro tipo de los factores anteriores que hemos comentado, pues al final cuando hacemos un uso de sustancias o consumo o abuso de las sustancias, aumenta nuestra impulsividad porque de alguna forma nuestro lóbulo prefrontal, que es el que nos ayuda a tomar decisiones, está un poquito desactivado. No tenemos juicio ni razonamiento a la hora de tomar decisiones o incluso puede agravar los problemas o los factores de los que te he hablado anteriormente. Wow, muy crack, ¿eh? Vale, pues si estamos ante una situación que sospechamos, ¿qué es lo primero que no deberíamos hacer? Lo que no. Pues lo primerísimo de todo, minimizar o invalidar el dolor de la otra persona con frases como no te preocupes, hay otras cosas que sí que merecen la pena en tu vida, tienes que ser fuerte, todos pasamos por situaciones así de difíciles, porque de alguna forma, o sea, la persona que se siente mal no se siente bien por estar mal. Entonces, al final,
cuando le quitamos hierro al sufrimiento que ellos están teniendo, de alguna forma les hacemos sentir encima culpables por sentirse mal. O sea, si tú me cuentas algo y te digo que no es para tanto, de alguna forma te estoy diciendo que lo que estás sintiendo no está bien, que estás siendo un exagerado. Entonces eso puede aumentar la culpabilización de la persona y además, si no se siente comprendida, la probabilidad de que te vuelva a contar algo o que vuelvas a ser un apoyo va a disminuir, por lo tanto, aumenta el aislamiento y eso reduce la probabilidad de ayuda que se le puede dar a la persona, por ejemplo. Luego también en muchas ocasiones, como te decía al principio, cuando la persona hace una verbalización, como nos da miedo hablar de ello, pues no preguntamos directamente, por ejemplo, preguntas o no verbalizamos la palabra suicidio o no le preguntamos si lo ha pensado o lo ha intentado. Entonces, al final, eso también es un poco miedo que tenemos nosotros al escuchar esa verbalización, ¿no? Al final es como preguntar por ello no va a hacer que le demos ideas, va a hacer que permitamos que la persona exprese lo que quiere o lo que necesita. En muchas ocasiones también, por ejemplo, algo que tampoco debemos hacer, que esto a los profesionales también nos pasa y es una de los límites que tenemos de la confidencialidad. Cuando una persona nos hace una confesión de este estilo, por ejemplo, si esto lo confiesa un adolescente en un instituto, no le podemos prometer, y más si el riesgo es alto, que no se lo vamos a decir a nadie porque eso aumenta un montón el riesgo. O sea, al final, si alguien nos hace una confesión, nosotros a nivel profesional, si el riesgo es alto, necesitamos que antes de que el paciente se vaya de la consulta, necesitamos tener contacto de otra persona e incluso si el riesgo es extremo, no le dejamos que se vaya solo de la consulta. Porque al final el hecho de que la persona lo verbalice y que le digamos, vale, nada, no te preocupes, que esto no lo voy a decir, al final, si el riesgo es alto y la persona lo hace, es como que estamos minimizando la probabilidad de ayuda y en muchas ocasiones a quien lo verbaliza no es la persona que a lo mejor más le puede ayudar, porque no tiene las herramientas para poder ayudarle. Entonces también les tenemos que explicar que si el riesgo es alto, lo vamos a tener que contar y que vamos a necesitar también la ayuda de personas externas. Bueno, sí que es verdad que es difícil para la persona que no está capacitada a enfrentarse a esas situaciones, porque como has comentado al principio, lo que realmente no tenemos las herramientas para decir, bueno, yo ahora qué hago, ¿sabes? ¿Qué le digo? Pues igual minimizas un poquito creyendo que es lo que estás haciendo bien y realmente, por lo que comentas tú, no es al revés, está provocando que igual ya no tenga más confianza en ti ni por eso creo que también sería bonito que hubiese un trabajo en las escuelas de gestión emocional y cómo ayudar a los demás, que creo que pues no se ve al final. No, total, es una asignatura pendiente y además es lo que te he dicho que hay, que yo, o sea, que yo soy consciente y reconozco que las herramientas las tengo y que a mí ahora no me asusta como me asustaba hace años el tener a un paciente que me verbalizara ese tipo de cuestiones, eh, porque las herramientas las he adquirido profesionalmente, pero no las tenía tampoco. Si no hubiera estudiado psicología y no me dedicara a ello, reconozco que a lo mejor tampoco sabría cómo reaccionar a ese tipo de situaciones, ¿no? Pues igual que te digo, pues a lo mejor yo en primeros auxilios me asusto porque nunca los he tenido que hacer, ¿no? Y se me escapa la parte médica. En este caso no me pasa, pero no me pasa por un poco la experiencia y por la formación que tengo en el campo, pero que yo entiendo que pues, la población general, ¿no? Cualquier persona que verbaliza eso, entiendo que asusta. Y eso, pues, de alguna forma, cuando la persona que lo ha verbalizado, que es una forma que tiene de pedir ayuda, ha visto que la reacción ha sido de susto, también puede hacerle aislarse más, ¿no? Sí, Porque bueno, esa no es una reacción que le haya calmado, digamos. pero como son temas, igual que el tema de la muerte, son temas tan poco, se tocan tan poco que al final, cuando te vienen así de frente, no sabes una bofetada que dices, bueno, ¿cómo voy a salir de aquí? Tengo que salir lo antes posible. Si yo soy una persona normal y viene bueno, soy normal, realmente, ¿vale? Pero te quiero decir, tengo un amigo y me empieza a comentar de esta situación, ¿qué es lo que sí que debería hacer? Debería decirle, mira, pues vamos a buscar ayuda, no te preocupes, yo estoy contigo, cuenta conmigo para lo que haga falta, algo así, o qué es lo que crees que es para una persona como yo que no tengo tus conocimientos. Evidentemente algo diría a ti, ahora que te conozco, digo, bueno, pues vamos a hablar con Mari y ya está, ¿vale? Pues digamos que de alguna forma
sería preguntar y dejar un poco el miedo que a nosotros nos puede generar que nos haya hecho una verbalización así para averiguar qué es lo que la persona necesita de nosotros, ¿no? Porque si nos lo ha contado, está pidiendo ayuda y necesita ayuda. Entonces, a veces es tan sencillo como preguntar qué necesita, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Desde cuándo te pasa esto? Preguntar, hacer preguntas directas, ¿no? O sea, ¿has pensado si por ejemplo nos verbaliza que se encuentra mal, que no le ve sentido a la vida y tal, pues preguntar directamente, ¿no? ¿Has tenido pensamientos sobre hacerte daño? Y si ya nos responde que sí, pues incluso lo que decíamos, ¿no? Preguntar, ¿y esto se lo has contado a alguien? ¿Lo sabe alguien? ¿Solo me lo has contado a mí? Y ahí también pues podemos, pues si vemos que el riesgo es alto, pues hablar del tema de la confidencialidad, ¿no? Yo te quiero ayudar y sé que aunque tú no quieras contárselo a nadie, yo no te puedo ayudar solo, le tenemos que pedir ayuda a alguien, entonces no puedo callarme esto porque así sé que no te voy a ayudar, o sea, un poco intentar entender a la persona y preguntar para entenderla, porque si no le preguntamos no vamos a entenderla tampoco. Y también súper importante, pues, no minimizar el dolor, ¿no? De, pues no es para tanto, lo que decíamos antes, ¿no? Pues tienes que ser fuerte, todo el mundo pasamos por eso, no. Y luego acompañar, o sea, pedir que vamos. Decirle a la persona que vamos a estar ahí a su lado para lo que necesite y, por ejemplo, si no somos profesionales, es que van a necesitar ayuda profesional. Entonces, al final, pues ofrecernos para acompañar, pero avisando que van a tener que requerir de ayuda de otras personas también. Eso, por ejemplo, para mí es muy importante. Ahora también trabajo en el equipo, tenemos a una psicóloga y yo siempre que no controlo algo digo, vamos a hablar con la psicóloga. O sea, es como tener el backup este. Ahora que estamos, que te conocemos, pues es mucho más, hay mucha más tranquilidad porque sabes que puedes recurrir a alguien, que es lo más importante, es que muchas veces no sabemos dónde recurrir. Y ahora pues sí que me gustaría decir que hay unos recursos. En España está el teléfono 024 de atención 24 horas, que es gratuita y anónima. ¿Vale? Servicios de salud mental del sistema público y luego pues hay psicólogos y psicólogas como privadas especializados como en Mari. Así que si queréis contactar o sabéis algo, pues o a través de aquí o en las redes sociales de Mari que las pondré en la descripción del vídeo. Y Después también de... está, por ejemplo, el teléfono de la esperanza, también está, que también está activo 24 horas. Y luego, por ejemplo, si nos encontráramos en una situación de un riesgo inminente, o sea, si nos, ojalá nunca tengamos que vivirlo a nadie, ¿no? Pero si nos encontramos en una situación de riesgo que estamos viendo a una persona que lo está intentando, el 112, por ejemplo. Vale, sí, Porque al claro. final, si estamos viendo a la persona que lo está haciendo, por ejemplo, no, o sea, el teléfono de la esperanza y tal es como para recibir la ayuda, ¿no? De alguna manera. Entonces, igual es mucho más rápido el directamente llamar al teléfono de emergencia para contar lo que está pasando y que venga a ayudarnos quien pueda. Y también hay muchas asociaciones. Vale. Sí, lo pueden buscar también y realmente Sí, hay una que se llama, si no recuerdo mal, se llama Papageno, una de las asociaciones que ayuda. También hay aplicaciones. Hay una que salió en Andalucía que se llama Prevensweek, que también pues es una para la prevención del suicidio de pacientes, familiares y también sirve para profesionales. O sea que hoy en día hay diferentes herramientas pues, por ejemplo, se hacen como muchos protocolos, ¿no? A nivel de comunidad, se suelen hacer protocolos de cómo actuar ante esas situaciones y ahí hay también un montón de teléfonos porque luego también hay asociaciones para los supervivientes, o sea, para las personas que de alguna manera han sobrevivido al suicidio de alguna persona. Y luego también hay un programa que yo a algunos de mis pacientes he recomendado en algún momento, que en su día hizo Jordi Évole, que se llamaba Uno de cada cinco. El programa lo hizo a lo mejor hace 5 o 6 años, pero está muy bien porque es un programa, es una entrevista que hace a profesionales de la psicología, a familiares de personas que se han quitado la vida y a personas que han tenido intentos o que lo han pensado en algún momento de su vida. Y entonces es como que se ven todos los puntos de vista de lo que es el tema del suicidio y la depresión, ¿no? De alguna forma de entender. Pues cómo es la supervivencia, cómo es el pasar a lo mejor pues por una depresión o por una dificultad que nos lleve a eso y también el punto de vista de los profesionales.
Wow, mucha información aquí que tenemos que... eh, Ya, sí, qué ordenado, así sí que qué le da un ordenado. poquito. Bueno, puedes, ya para ir cerrando, ¿vale? Porque este tema podemos estar horas y horas y tampoco queremos que Dar sea para mucho, mucho, sí. ¿vale? Que la vida después del intento. ¿Qué ocurre con una persona que sobrevive a un intento de suicidio? ¿Cambia su actitud o sigue la misma rutina o Pues inicialmente sí que es verdad que se produce, pues ahí a nivel psicológico hay un impacto muy fuerte y se mezclan un mogollón de emociones, porque se sienten, pues está la ambivalencia, ¿no? De no saben si se alegran por no haberlo hecho o si se arrepienten de que no haya, pues, pasa? surgido efecto, ¿no? También pueden sentir vergüenza o culpa si, por ejemplo, ven al entorno sufrir, pues pueden sentirse culpables por el daño que han ocasionado o lo que podrían haber ocasionado, incluso vergüenza de que pues eso se sepa o la gente sepa que lo han hecho, por ejemplo, también. Si se arrepienten de no haberlo conseguido, pues también pueden estar enfadados con ellos mismos de haber dicho, ¿y por qué no he elegido a lo mejor otro método, otra forma, o lo he planeado de forma diferente para que sí que hubiera ocurrido? En casos contrarios, ¿no? En el caso de que al final la persona se haya arrepentido y se sienta arrepentido por lo que ha intentado, pues también puede haber una sensación de alivio por haber sobrevivido, ¿no? Entonces inmediatamente, digamos que de alguna forma hay un impacto psicológico inmediato. Pero luego también es súper importante el seguimiento que se hace del caso, porque claro, si ha habido un intento, hay un riesgo de volver a intentarlo y si no, hay algo que le ha llevado a eso y que solamente porque el intento haya fracasado no se ha, digamos, solucionado lo que le ha llevado a eso. Entonces necesitan ayuda profesional sí o sí para un poco, pues, asumir o encajar las consecuencias psicológicas que ha tenido el intento, el haber sobrevivido al intento, pero luego también para ver un poco qué le ha llevado a la persona a eso y para encajar un poco toda esa parte. Por lo tanto, sí que necesitan de alguna manera pues una supervisión y un seguimiento psicológico, psiquiátrico, incluso a lo mejor en un primer momento de ingreso hospitalario. Wow. Era mucho más, yo había pensado, digo, pues habrán pensado que ya tiene una nueva vida y todo está flores, pero no es así. Al final, No, no es así y no es así de rápido tampoco, claro. claro, Y se mezclan muchas cosas porque luego, o sea, uno es cómo la persona lo vive y luego también cómo el entorno reacciona, porque igual el entorno ya hace como que no ha pasado nada o el entorno habla mucho sobre el tema, pero habla mucho de a lo mejor mensajes culpabilizadores de lo que nos has hecho, nos hubieras dejado solos o solas, no sé, o sea, también un poco depende de cómo. Y también depende si ha fracasado a lo mejor el intento porque el método utilizado no ha funcionado o porque ha sido, digamos, salvado a tiempo o se ha podido revertir. wow. Que Em, también se sabe que, por ejemplo, cuando la persona tiene un intento, la probabilidad de que tenga un segundo intento aumenta. Y cuando han tenido dos, la probabilidad de un tercero aumenta. sí, al final, porque llegan a ser reincidentes. O sea que, Sí, sí, o sea, claro, porque al final yo también les explico mucho a los pacientes que, o sea, por ejemplo, una señal de que el riesgo es bajo es que el paciente te lo cuente y le dé miedo, porque cuando ya no le da miedo hacerlo es porque lo han estado pensando durante mucho tiempo y entonces ya no le da miedo y si no le da miedo es más probable que lo haga, porque al principio la primera vez que una persona piensa en hacerlo le asusta. Le sí, asusta. Por ejemplo, la típica frase que yo odio, ¿no? Pero te dicen, no lo hago porque soy un cobarde y no me atrevo. Pues es, entre comillas, buen pronóstico, ¿no? Porque al final es, no se atreve, por lo tanto le da miedo. Es menos probable que lo haga. Pero cuando ya eso le da igual ya, no tiene miedo ni a las consecuencias, ni a lo que pueda pasar, es más probable que lo hagan. Entonces ahí si ha habido un primer intento y por ejemplo ha sido porque el método ha fallado, porque no lo he calculado bien, si realmente yo lo quiero hacer y no recibo la ayuda que necesito, lo que voy a hacer es buscar un método más letal. bueno, tener mucho cuidado ahora. O sea, ahí con pies de plomo casi. Mari, ¿me podrías, no sé si hay algún libro o algo que nos podrías recomendar para quizás estar un poquito más, ser más conscientes y poder estar, tener más cercano nuestro tema y que
pues no nos pille tan de golpe. Pues hay un libro que te confieso que es el primero que me viene a la mente y te confieso que no me lo he leído, pero lo tengo súper pendiente porque además es reciente y me parece que puede ser interesante. Lo voy a decir y luego cuando me lo lea pues ya te devolveré y te diré si me arrepiento o no de haberlo recomendado. Pero es un libro que se llama Recuérdame bailando de Mara Torres, que es una periodista. Si no recuerdo mal, es una periodista de Telecinco o algo así, o al menos yo vi como la entrevista que le hicieron ahí. Y es un libro que ha escrito Mara Torres sobre su hermana, porque su hermana se suicidó hace unos años. Y es el libro que ella ha escrito eh, al leer el diario de su hermana, la que se quitó la vida. Entonces, cuando vi y estuve un poco leyendo sobre qué trataba, me parece como un libro interesante para un poquito entender desde el punto de vista de la persona que lo hace, porque en muchas ocasiones pues lo que sienten es que no hay, digamos, entendimiento. Va, pues con esto yo creo que es uno de los mejores cierres. Mari, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Me ha encantado, o sea, se me ha pasado esta sesión Volando. súper. Sí, sí, y más, tengo más preguntas, pero no quiero que se haga mucho más largo. Y nada, agradecértelo. Espero que nos veamos pronto y podamos Pues hacer nada, más. gracias a ti por contar conmigo y por supuesto, cuando quieras hacer una segunda parte o buscar otro tema que también pueda ser interesante. Seguro que sí. Pues nada, a todos, si os ha resonado y si creéis que esto le puede ayudar a alguien, compartirlo y sabéis que tenéis aquí a Mari para lo que haga falta. Pondré todos sus datos y ella está, pues, para atenderlo, ¿vale? Si solamente os tienes que escuchar, os escuchará. Y también estamos nosotros, si necesitas abrazos, pues también aquí. Venga, un abrazo a todos. Gracias, Mari. Nos vemos pronto. Gracias, Hasta luego. gracias. Hasta luego.